Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, mi nombre es Óscar Moreno. Damos gracias a Dios en esta hora por este momento que Dios nos otorga de compartir su palabra en su programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición, como dice nuestra cabecera, con el deseo de traer a la luz las doctrinas de la gracia, filtrándolas por el sacrificio de la cruz. Y hoy nos disponemos a compartir acerca de la regeneración. Con nosotros nos acompaña nuestro hermano Walter. Amén. Muy buenos días a todos. Cuán importante es poder compartir estas maravillosas doctrinas que nos apuntan a Cristo y ese sacrificio que hizo en la cruz para todos nosotros, para toda la humanidad. Hoy queremos dar a conocer esta preciosa doctrina, la doctrina de la regeneración. Hemos estado hablando primeramente acerca del pacto de la gracia en estas semanas atrás, después estuvimos hablando de la justificación, hemos estado también hablando de la santificación y hoy nos disponemos a dar a conocer lo que la Biblia enseña como la regeneración. Así que yo quiero invitar a la audiencia que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 3, ya que este es un pasaje bíblico muy conocido y al mismo tiempo muy usado para dar a conocer lo que es la regeneración o para dar parte de conocimiento acerca de lo que sucede en el corazón del pecador arrepentido cuando viene a los pies de Jesucristo y Dios le otorga esa nueva naturaleza. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3 desde el versículo 1 que leamos a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que haces tú si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano Walter, ¿nos puede dirigir en oración? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia en este momento para pedirte que tú nos ilumines y nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Danos, Señor, la sabiduría para poder entender y comprender estas doctrinas que estamos compartiendo, Señor. Que cada oyente puede palpar en su alma, en su espíritu, en su corazón, Señor, lo que queremos explicar, Señor. Te alabamos y te agradecemos porque tú eres Dios, Señor.
Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta maravillosa palabra, Señor. A ti te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano Walter, en palabras sencillas, ¿qué es la regeneración? Es un nuevo nacimiento, en pocas palabras. Es un nuevo nacimiento o el nuevo nacimiento es una forma de expresar lo que es la regeneración, ¿verdad? Así es. La regeneración es hacer todas las cosas nuevas. Regenerar. Nosotros, dentro de lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de regenerar, ¿ves? Es hacer todo nuevo. Cambiar lo viejo y establecer lo nuevo. Pero cuando hablamos de regeneración bíblica, la obra de Dios, si bien hemos estado en estos días atrás hablando de que la justificación era algo que pasaba fuera del creyente, ¿te acuerdas? La justificación era un acto, un momento, igual que la regeneración es un acto, no es un proceso, es un momento donde Dios nos regenera, pero la justificación era como algo, un decreto que Dios daba acerca de nosotros allá arriba en los cielos. Y por su espíritu aquí abajo también lo da, evidentemente. La santificación era lo mismo, era un apartarnos, santificados por su sangre. Y sentíamos también que desde afuera habíamos sido cambiados de ámbito, del ámbito de la tiniebla al de la luz. Pero este es el más profundo, es el más palpante para nosotros. ¿Por qué? Porque esto se produce dentro de nosotros. Este sí que se produce dentro de nosotros. Es la regeneración. ¿Y cómo pudiéramos nosotros en esta hora desarrollar toda esta doctrina? Pues hemos venido aquí al Evangelio de Juan, capítulo 3, y hemos escogido este pasaje bíblico donde Jesús habla con un maestro de las Escrituras que le hace una expresión muy bonita, pero al mismo tiempo también muy profunda, ¿no? Le dice, eres tú maestro de Israel y tú no conoces estas cosas. Para ser maestro hay que saber todas las cosas. Entonces no es fácil. Amén, así es. Ser maestro. Entonces, cuando Jesús le pregunta eso, él se queda sin palabras. Para conocer a Dios, para entrar a Dios, para tener una experiencia, es un regalo que Él nos da. Y entonces nosotros lo vamos a impartir hoy a través de varios puntos de vista, pero el primero va a ser un nacer de nuevo. Amén. Amén. Él hace esa pregunta, ¿cómo el hombre, ya siendo mayor, porque él era mayor o adulto, ¿no? ¿Cómo puede nacer de nuevo? Hermano Walter. Bueno, espiritualmente, cuando Jesús está hablando con Nicodemo, Él está explicando que es necesario nacer de nuevo, o de lo alto, pero no como Nicodemo quiso entender, que él pensaba que ¿cómo podré yo entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dice, no, entiende, tienes que nacer de nuevo desde lo alto. Porque Nicodemo tenía una inquietud, ¿cómo podría él entrar al reino de los cielos? Hay muchos hermanos hoy en día que quizás tienen esa inquietud. ¿Y por qué tiene esa inquietud Nicodemo? A pensar que él era un líder en la iglesia, era un hombre influyente, hacía cosas para el Señor, ¿cierto? Amén. Él pensaba que hacía cosas para Dios, ¿entiendes? Pero él en verdad tenía esa necesidad de saber si era o no aceptable para ir al cielo. Y por algo fue oculto, ¿cierto?, en la noche para que nadie más lo viese. Pero Jesús le dijo, no, todo eso que tú has hecho no sirve para nada. Él pensó que le decía, no, estás bien, sigue bien, has hecho cosas, sigue haciendo más cosas. Y le dijo, no, es necesario que nazcas de nuevo. Amén. Y eso es lo que estaba en el corazón de Nicodemo, porque él en ningún momento le preguntó nada, simplemente Jesús le dijo eso, es necesario nacer de nuevo. Y ahí donde Jesús emplea esta maravillosa frase, que es algo muy, muy simple, que lo vemos hoy en el mundo, todos los días nace gente, niños, ¿cierto? Pero para Nicodemo fue algo, pero ¿cómo podrían hacer esto? Es prácticamente imposible. Exacto, dice, es imposible, porque viene desde lo alto. Es Dios Padre
el que nos va ayudando a nacer nuevamente. Como decía Oscar, somos regenerados nuevamente. Aquello que se perdió con Adán, ¿cierto? Sino que estaba en nosotros, estaba oculto en lo profundo, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo viene, nos regenera, y esa imagen de Dios que tenemos oculta o destrozada en nosotros sale a flote y se regenera. Y sale esa imagen que siempre tuvimos que haber tenido si no nos hubiese equivocado. Amén. Partimos desde la premisa de que Dios tiene que regenerar al hombre y lo hace desde su espíritu. El hombre es espíritu, la parte más profunda, más interna, más íntima del hombre es espíritu. Luego viene su alma y por último, y la parte más externa y es la que nosotros apreciamos, es el cuerpo. ¿De dónde viene la premisa de que el hombre tiene que nacer de nuevo desde adentro? Pues dice la palabra de Dios que el hombre dentro está muerto en sus delitos y sus pecados. Esa transgresión, ese invadir la santidad de Dios, ese invadir o traspasar el umbral, como dice la definición de lo que es profanar, traspasar el corazón de Dios, transgredir las santas leyes de Dios, ha hecho que el hombre empiece a morir. Hermano Huerta, desde el Edén, yo el otro día compartí esto con mi esposa, y o sea, es muy curioso que el hombre, desde que el fruto prohibido lo toma, desde ese momento empieza a morir. O sea, era inmortal, porque se alimentaba del árbol de la vida, símbolo de Cristo. Pero en el momento en el que él le echa mano a ese fruto y empieza a comer, que hay mucha... Bueno, la Biblia lo dice tan sencillo como está escrito, hay después mucha interpretación, ¿vale? Solo Dios sabe cómo literalmente es eso. Pero yo estoy seguro de que biológicamente sucede algo. Empieza el hombre a morir. Satanás le prometió, no moriréis. Porque él siempre está prometiendo la inmortalidad y todavía sigue. Pero Dios le dijo, moriréis. Y en ese momento empezó una degeneración. Se empezó el hombre a degenerar por causa del pecado. O sea, ha transgredido. Y entonces su espíritu queda muerto. ¿Por qué? Porque ha transgredido, ha delinquido en sus delitos y sus pecados, queda el hombre muerto. Entonces ya cuando el hombre en su espíritu muere, Dios tiene que separarse de él, ya no puede tener comunión con este ser, porque Dios tenía comunión y desde adentro es que lo habitaba, hacia afuera. Dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque la gloria de Jehová era tan inmensa, o sea, había la comunión, era tan íntima, que ellos estaban dentro de una inocencia gloriosa y toda la armonía que había, toda la bendición, eso era el proyecto de Dios. O sea, ser uno con el hombre. El hombre y Dios eran uno. No se habían separado nunca hasta que vino aquel fatal día trágico de la transgresión, el día de la caída, como dice la palabra. El hombre muere en su pecado. ¿Y qué pasa? Su espíritu queda en tinieblas. Las tinieblas entran al hombre. Viene ese día triste. Dios tiene que irse. Y ahora el hombre tiene que ser expulsado del lugar donde Dios lo plantó, del Edén. Dice que por cuanto todos pecamos hemos sido destituidos ¿de dónde? De su gloria. El hombre no tiene derecho a la gloria de Dios. Entonces desde ese mismo momento se activa un plan. ¿Qué plan es? Es el plan de Dios, que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Y estuvo ahí por todas las edades hasta que cuando viene Cristo todo empieza otra vez a coger luz. Y ahí empieza esa gloriosa obra desde la cruz, que se extiende otra vez esa luz para alcanzar a Adán y a todos los que hemos venido después, donde toda esa degeneración que el pecado había traído, como tú has dicho antes, empieza a salir a flote esa imagen otra vez del postrer Adán, y esa luz empieza a correr por la historia, como aquel incienso entraba en el lugar santísimo, empieza a correr por la historia con carácter retroactivo y alcanzar a todas las generaciones con un nuevo espíritu. Amén. Amén. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36 y versículo 26. Esto es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, y desde ahí lo vemos, donde les dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
¿Y para qué el Señor hizo esa promesa? Para que siguiésemos sus leyes y sus preceptos. Para Amén. que pudiésemos entender que Él es Dios. Por eso Dios tiene que hacer un cambio, un regenerar completo en nosotros. Quizás no es físicamente, pero espiritualmente sí lo es. Amén. Así como el enemigo dijo que no van a morir, claro, ellos sí siguieron vivos. ¿Me entiendes? Pero estábamos muertos porque la muerte es separarse de Dios. Esa es la muerte. Este nuevo espíritu y este nuevo corazón que Dios pone en nosotros, sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso es Él que nos lleva a buscar más de Dios. La verdad, la palabra dice en Romanos 3:11 que no hay nadie que entienda, no hay nadie que busca a Dios. Todos nos apartamos para hacer las cosas malas. No habla de decir que a veces algunas cosas buenas y cosas malas, no, cosas malas. Todos nos apartamos para hacer lo malo. Y es ahí donde el Espíritu Santo de nuestro Dios entra en acción en nosotros. Él viene a nosotros y nos hace, en vez de caminar hacia el otro lado, nos gira y nos hace caminar hacia Dios nuevamente para estar con Él. Entonces, es esta la regeneración que queremos compartir hoy con ustedes, donde Dios nos regenera, nos hace una nueva criatura, una nueva creación, como ustedes quieren llamar, la Biblia los nombra de muchas formas. Pero es eso, es un nuevo nacimiento que viene desde lo alto, desde Dios, que sin su ayuda, la verdad, no podíamos nacer. Es verdad, una vez que Dios nos cambia, hay un cambio en nuestra voluntad, en nuestro intelecto, en nuestra forma de ser. Todo eso lo hace a través del Espíritu Santo, que un poco más antes estaremos compartiendo. Amén. Mira lo que dice Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primeramente tenemos que entender una cosa. La voluntad de Dios es la que nos hace nacer de nuevo. ¿La nuestra está implícita? Sí, también, pero no tanto como la de Él. Un bebé no puede venir al mundo, hermano Walter, si dos cónyuges, ¿no? Pues se ponen de acuerdo, ¿vale? Ahí la voluntad del bebé está totalmente anulada, o sea, él no elige venir, lo eligen sus progenitores. De la misma forma, de la misma manera, es el nacimiento en el espíritu. El progenitor, ¿vale? En la parte espiritual del nuevo nacimiento es Dios. Y Él de su voluntad, ahí dice, Él de su voluntad es el que nos hace nacer. O sea, en el corazón de Dios ya está la voluntad implícita. Nos tiene que hacer, porque dentro de lo que es el organigrama y las leyes que rigen el corazón de Dios, no puede el hombre con un espíritu viejo, roto, deteriorado por el pecado, permanecer en la presencia de Dios. Entonces hay que regenerar y hacer todo de nuevo. Y esto no ha sido tarea fácil. Ha tenido el Hijo de Dios que hacerse hombre e ir a la cruz del Calvario para que todas las cosas sean hechas nuevas. Dentro de ese todas las cosas estamos nosotros como raza humana. Pero la voluntad de nacer de nuevo le pertenece a Dios. Ahora, ¿cómo Dios trata con nosotros para esto? Nos tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ya Él está decidido a que nosotros vengamos a Él a través de los méritos de Jesucristo, y Él nos va a regalar su espíritu. Pero hay un proceso, y esto tenemos que dejarlo claro, porque dice, le estaba diciendo Jesús a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y le dice a Nicodemo, ¿y cómo se hace esto? Pero Jesús literalmente no le responde. Jesús no le responde a su pregunta. Y él vuelve y le dice, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles entonces. Él estaba totalmente impactado, claro que sí. ¿Por qué? Porque eso es algo que a la mente natural le es imposible. Pero a la mente espiritual ya no le es imposible, porque al que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces, cuando le dice que va a nacer de nuevo, le menciona el comportamiento del viento.
Le dice que si tiene capacidad para escuchar el viento o para ver de dónde viene y para dónde va. Y esas capacidades no las tiene una persona en su naturaleza humana. Para entrar en ese orden hay que estar en un orden espiritual. Entonces, en cierto modo, como que nos anula de que no podemos hacer nada porque es de su voluntad. Pero hay otra parte que está implícita. ¿Cuál es? Cuando Él te oferta el nuevo nacimiento a través del arrepentimiento de tus pecados. Cuando tú verdaderamente eres convencido, te viene ese arrepentimiento, ese duelo, y te convence el Señor de que has quebrantado sus leyes y has quebrantado su verdad, pero tienes el anhelo de cumplirla. Ahora tienes el deseo porque quieres agradarle. Entonces, ¿por qué? Porque eso fue lo que el profeta Ezequiel le dijo al pueblo. El profeta Ezequiel se dirigió al pueblo y les dijo: no podéis cumplir la voluntad de Dios, pero llegará el día donde yo os daré un espíritu nuevo, y con este espíritu sí que podréis vivir en mis decretos, y sí que podréis hacer mi voluntad, porque ese espíritu ha sido perfeccionado en esta carne de pecado. Es el espíritu de Cristo. Cuando nosotros somos regenerados, el Padre tiene al lado al Hijo, y lo que nos da es de su espíritu. Dice que nos da del espíritu de su Hijo. Por eso es que clamamos Abba, Padre. Y ese espíritu ha sido perfeccionado en carne para hacer la voluntad de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Amén. Lo que decía Óscar es verdad. Jesús le da esa palabra sobre el viento, ¿cierto? Le explica. Hoy en día, si le compartimos esa palabra, pero si el viento hoy día va a correr a tanto, va a haber tanto frío, o va a ser... Claro, hoy en día hay tecnologías que nos permiten saber la velocidad del viento, cuando va a haber un huracán y cosas parecidas. Pero en ese entonces no lo era imposible, ¿no? Era prácticamente imposible saber qué es lo que hacía el viento. Solamente vemos sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? El árbol se mueve, alguna hoja que está por ahí, se mueve hacia una dirección, ahí vamos a saber que hay viento y hacia dónde va. Bueno, lo nació en el Espíritu es exactamente lo mismo. Como decía Óscar, tiene que haber un arrepentimiento antes. Quiero compartir una palabra que está en Efesios 2:5, dice: aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio una vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia sois salvos. Primeramente, para nacer hay que morir. ¿Y morir a quién? Morir al yo, a nosotros. Morir a nuestros intereses personales. Morir a nuestro intelecto, morir a nuestras capacidades, morir a nuestra voluntad. Claro, Dios hace su parte, Dios nos hace nacer nuevamente, nos pone su espíritu en nosotros. Y así como Nicodemo, muchas veces nosotros no entendemos cómo es posible, inclusive puede haber hermanos en la fe, o muchos religiosos por el mundo que no entienden este concepto de volver a nacer. Porque muchas veces creen que todo es el esfuerzo humano, ¿cierto? Yo lo puedo hacer, yo puedo ver, por eso Nicodemo, pero ¿cómo puede volver a hacerlo nuevamente? Él entendió que era imposible para él. Entonces muchas veces nosotros tenemos que entender que es imposible para nosotros. Podemos aparentar haber nacido nuevamente, podemos aparentar entregar nuestra voluntad, pero realmente hemos sido regenerados por Dios. Porque, que mi hermano o amigo, en el cielo no hay ocupas, como acá en el mundo, que un ocupa llega y se mete en algún lugar. Arriba en el cielo hay moradas eternas, usted no puede llegar y entrar ahí. Tiene que estar revestido por la regeneración, porque si no, no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que nacer de nuevo. Esa es la idea, nacer de nuevo. Tiene que estar vestido de ese nuevo hombre, no de su hombre que usted cree que es el nuevo hombre que Dios ha puesto en nosotros. Es el camino, el requisito para poder entrar arriba de los cielos, a morar en esas moradas eternas que Dios tiene preparado para todos nosotros. Tenemos que recibir una nueva naturaleza, y la naturaleza la recibimos en la regeneración. ¿Y qué naturaleza recibimos? Recibimos la naturaleza de Dios. Amén. Ahora tenemos dos naturalezas cuando nacemos de nuevo. Tenemos la naturaleza carnal, que tiene la imagen de Adán y que está caída, y tenemos la naturaleza espiritual, que tiene la imagen de Cristo y que no está caída, sino que es vivificada
por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora, esa naturaleza es una naturaleza santa, es divina. Y a lo mejor el oyente pecador que no, a lo mejor no ha tenido experiencia, pues simplemente está en el otro lado escuchando, pero no puede entender. Mira lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 2:14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, ya el trato que Dios quiere tener con el hombre cuando viene y lo salva es ya en otra frecuencia, es en otra dimensión, es en otra esfera. Entonces tiene que ser literalmente regenerado, o sea, le tienen que poner el chasis nuevo, le tienen que poner desde adentro una nueva naturaleza, un nuevo ADN, el de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere tratar con nosotros, lo que tiene para nosotros, si no tenemos esa nueva naturaleza, dice que el hombre natural no percibe nada. Date cuenta que los sentidos carnales caídos nuestros están afectados por el pecado a tal nivel que no puede ver a Dios ni con estos ojos, no puede escuchar a Dios por más fino que tenga el oído, no puedes, por mucha sensibilidad que tengas en el tacto, no puedes tocar a Dios, no puedes olerle, no puedes. Entonces necesitas de esa nueva naturaleza donde Dios mismo por su Espíritu se mete en ti y desde adentro es que empieza a tener contacto contigo a nivel intelectual, o sea, a tu inteligencia la afecta tu voluntad, afecta tus sentimientos, afecta tus pasiones. Empieza todo un trato desde adentro y te va regenerando, te va enamorando, te va conquistando y te va levantando en esa nueva creación donde la Biblia llama el nuevo hombre. Ahora estamos hablando del nuevo nacimiento porque estábamos, digamos, muertos, ¿no? En delitos y pecados. Ahora lo vamos a contrastar con el plano de una nueva creación. Una nueva creación, o sea, una nueva criatura se levanta en nosotros. Pero tenemos que tener claro que es algo sobrenatural, que es algo divino y que es, digamos, el distintivo y el sello que podemos, digamos, poner donde una persona tiene a Dios de la que no le tiene. O sea, cuando una persona sabe que está en el Señor, sabe que ha conocido la verdad y sabe que ha venido la luz, es cuando ya el Espíritu de Dios entra dentro y tiene esa experiencia interna, ese parto. Tiene un parto interno y nace del agua y del Espíritu, lo que nosotros los creyentes llamamos el nuevo nacimiento. Y el que ha nacido de nuevo, ese sabe que ha nacido. Yo he hablado con personas que le he dicho, ¿tú has nacido de nuevo? Me dice, ¿qué es nacer de nuevo? Digo, no has nacido de nuevo. Has testificado de que no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de nuevo ya oye la voz del Espíritu, ya sabe para dónde viene el Espíritu, de dónde viene y para dónde va. Así es todo aquel que nace de nuevo, ya distingue el ambiente espiritual. Amén. Vamos a dejar a los oyentes con una pausa musical y ahora vamos a seguir con el compartir de la palabra. Hermano Huerte. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo.
sostienen la tormenta, las aguas no me cubrirán, me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí, me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me suficientes para mí. Amén. Gloria a Dios. Impresionante el amor de Cristo. Y nosotros estamos aquí en este su programa en defensa del Evangelio a través de la Biblia. Y seguimos compartiendo con el hermano Walter acerca de la regeneración. Y antes de pasar al punto de lo que es la nueva creación, que la regeneración es algo muy, muy profundo que envuelve muchas cosas, no quisiéramos irnos de ese Evangelio de Juan sin decir
de que es Cristo el que produce que nosotros podamos ser regenerados. O sea, la entrega de ese espíritu que se nos otorga es gracias a los méritos de Cristo. Por eso es que nosotros queremos filtrar todas las doctrinas que estamos hablando, que son las doctrinas de la gracia. Es como el que va a meter un hilo, ¿no, hermano Walter, por el ojo de una aguja. Si las doctrinas de la gracia o cualquier doctrina no viene a la cruz, no apunta a la cruz, no es dirigida por el Espíritu, entonces no es una doctrina consistente, no es una doctrina básica. Pero todas las doctrinas de la gracia tienen que coger apoyo en la cruz, que es donde el Espíritu Santo va a traer la plenitud de la luz, del entendimiento pleno, para que entendamos cuál es el plan de Dios con toda la humanidad y con la iglesia de Cristo. Entonces, Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Este es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo está preguntando, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace esto? Y Jesús no le está respondiendo, ¿vale? Pero ahora Jesús le dice, ¿y cómo Moisés? Ahora sí que él entiende, ¿vale? Porque un judío, a lo mejor si tú lo hablas de nacer de nuevo, se queda así como entrevelado, ¿no? Pero cuando tú le mencionas a Moisés, ¡chuf! se le suben todos los sensores. Le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que de eso sí que Nicodemo sabía, dice, de la misma manera el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda. Entonces, ahí le da la clave. Cree en el Hijo del Hombre cuando sea levantado. Entonces, ¿a dónde le está apuntando, hermano Walter? A Cristo y a la cruz. Amén. Ahí está el kit de la regeneración. Cuando los hombres miran a la cruz, que le toca entonces al hombre, porque ha sido convencido de que tiene que mirar a la cruz. Entonces sí que viene ya todo esto, ¿no? Justificación, santificación, regeneración, ahí viene todo, sustitución, todo, expiación. Pero ¿qué pasa? Hay que mirar a la cruz. El Espíritu Santo, el mayor trabajo que hace en nosotros, que nos conforma a Cristo y por ende nos hace mirar a Cristo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hemos sido regenerados. De lo que hablamos, de lo que comemos, que vivimos, es Cristo. Cristo y su cruz. Es todo lo que el Espíritu Santo nos apunta a Él, a vivir para Él, a servirle a Él, a mirarle a Él constantemente. Es por eso que es importante que nuestros oyentes puedan entender la regeneración, este nacimiento que viene desde lo alto, que viene de mirar a Cristo, no mirar a un líder, no mirar a un religioso, mirar a Cristo. Amén. Ni mirar al hermano Oscar, ni al hermano Walter, nada, mirar a Cristo. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié a que ustedes puedan coger su Biblia y leerla en casa, orar a Dios, buscarle en intimidad y leer su palabra. Es muy importante porque al leerla ustedes van a empezar a, digamos, alimentarse de este alimento espiritual que es tan maravilloso y precioso que es su palabra. Y así como Dios habló con Nicodemo, Dios también puede hablar con usted para que usted se acerque a la cruz de Cristo, a sus pies, y pueda ser regenerado, si aún no lo es. Amén. Es la regeneración un acto divino que imparte al creyente penitente vida nueva y más elevada en unión con Cristo. El Nuevo Testamento lo llama la regeneración. En pocas palabras, como venimos definiendo, es, hermano Walter, disfrutar de la naturaleza de Dios, que es divina, que es santa, que es pura, que es inmaculada, que es... no tengo muchas veces ni adjetivo y más así todo de golpe, pero eso morando dentro de nosotros. O sea, un tabernáculo caído, como el que nosotros estamos, porque llevamos todavía la imagen de Adán, ¿vale? Donde somos de barro, ¿no? Pero por dentro está ya la esencia del nuevo hombre, o sea, la naturaleza de Dios que descendió en Cristo. Ahora ya legalmente, gracias a los méritos de la cruz o a los méritos de Cristo en el Calvario, Dios tiene base legal para morar dentro del creyente. Es como cuando un país tiene una colonia en cualquier sitio, tiene bases, aunque ese país no es su país, pero hay un trozo de terreno que le pertenece.
y manda allí su base, y manda allí su gente, y manda allí su eso. De la misma forma, el Espíritu de Dios legalmente está autorizado para morar en un pecador que se arrepiente porque ha mirado la cruz. Amén. Y viene esa naturaleza, divina. Y eso es glorioso, hermano. Yo me acuerdo, literalmente, o sea, yo puedo hablar de esto, por la gracia de Dios puedo hablar a manera literal, o sea, de primera mano, de primera línea. Recuerdo aquella mañana cuando yo me desperté, que había yo aceptado a Jesús aquella noche antes de acostarme. Después de haber vivido meses y meses en oscuridad terrible, aquel tiempo ha sido el peor de mi vida. Cuando aquella mañana yo me levanté, yo me miré al espejo y yo sabía que la persona que yo estaba viendo era una nueva criatura, hermano Walter. Yo sentía dentro de mí una paz que era tan masticable, era tan pesada dentro de mí, que yo decía, algo divino me ha pasado. Tenía la presencia de Dios dentro de mí, la mente limpia, en calma, después de estar meses y meses con una maraña de pensamientos malévolos y diabólicos que me tenían atrapado. En esa noche las tinieblas tuvieron que huir y yo sentía ese nuevo espíritu morando en mí. Se podía sentir, se palpaba. A lo mejor otros hermanos no ha sido tan como de golpe, más progresivo, ¿vale? Pero esa regeneración yo la pude literalmente como masticar, o sea, fue algo glorioso. Esa persona linda del Espíritu Santo, dulce, que cuando fui en aquellos días empecé como a tener esa intimidad con él. Él me hablaba unas cosas tan profundas, tan bonitas, tan lindas, unos pensamientos tan puros, me filtraron la mente por la mente de Dios. Yo estaba que no daba crédito. Lo único que sabía decirle a todo el mundo es, esto es verdad, la Biblia es verdad, Jesucristo es real. Y qué lindo. Y me acuerdo de la primera vez que fui a mentir, después de haber conocido al Señor, y algo en mí empezó como a estremecerse y que no podía, Y yo digo, Dios mío, ¿esto qué es lo que es? Y ahí pude empezar a entender más nítidamente que había una nueva naturaleza dentro de mí. Porque el que tiene la simiente de él dice, no peca. El que tiene la simiente de él no peca. Y es que esa nueva criatura ha sido diseñada para no pecar. Es para obedecer en cada momento al Señor. Amén. Esa hermosa experiencia la hemos vivido todos los que hemos sido regenerados por el Señor. Y yo también recuerdo aquella noche, así como Oscar, de haber pasado meses oscuros, en tiniebla, en soledad, en droga, en alcohol, solo en un piso. Y aquella noche también acepté al Señor, y la mañana que desperté era un hombre nuevo y diferente. Y todos me decían, oye, te ves raro, te ves diferente, me decían. Sí, es que conocí al Señor, a Cristo, decía yo. Y por eso que el Espíritu Santo te lleva a Cristo. Él siempre que tú te encuentras con el Señor y el Señor te habla y te dice, mira ya, así como Moisés levantó aquella serpiente, ¿no es cierto? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y mires aquella cruz a Cristo. Tienes un impacto. Sí, en sus casas yo les recomiendo que sigan leyendo Juan completo y van a ver que Nicodemo tuvo un cambio. Miren, léanlo. Y va a llegar el momento cuando Nicodemo inclusive va cuando Jesucristo muere y le lleva incienso, le lleva aromas. Ese hombre tuvo un encuentro con el Señor y miró a la cruz y hubo un cambio en él. Así como un cambio en Nicodemo, en Oscar, en mí, puede haber un cambio en ti. Si es que realmente nunca has conocido a Dios o estás escuchando la radio y no has tenido un encuentro con Él, nunca es tarde. Y si tú, hermano, has estado en la iglesia por años y como Nicodemo no sabes cómo nacer de nuevo, mira la cruz de Cristo. Amén. Podemos también, hermano Walter, tipificar o enseñar esto bajo el prisma de una nueva creación, porque literalmente esa regeneración, ese espíritu nuevo que se nos da es como si nos crearan de nuevo. Y así mismo lo recoge la Escritura. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, te está hablando de una nueva creación la que Dios hace.
una obra nueva. Yo siempre me gusta este versículo para usarlo como trasfondo a lo que nosotros llamamos aquí una reforma o una obra nueva. Es diferente, porque la reforma normalmente suele ser un cambio interno, ¿vale? Pero se quedan las paredes de afuera, se quedan los muros, normalmente, se queda la base, se queda lo que es el cimiento, y por dentro pues se hace una reforma, que es lo que hacemos, ¿no? En los pisos, en las viviendas, pero otra cosa es una obra nueva. Una cosa es nueva construcción, nueva obra, y otra cosa es la reforma. Mira, la religión te ofrece una reforma. Los psicólogos te reforman. La medicina es todo una reforma. La política también está basada en la reforma. Solamente Cristo es el único que tiene poder para dejar todo eso atrás, literalmente, como viejo, y hacer todo nuevo, porque Él es el creador y puede volver a crear y tejer una nueva persona dentro de nosotros. Cuando hablamos de obra nueva, hablamos de que una persona quiere una casa vieja, por ejemplo, o un piso viejo, ¿vale? Y el piso tú no lo puedes tirar entero abajo porque está dentro de otra estructura, que es la del bloque. Pero cuando tú compras una casa y traes una retroexcavadora, ¿sabes lo que es, no? Que eso llega y demuele todo. Te deja simplemente la pared de los vecinos y allí no hay cimiento, allí ni nada. Y se empieza una obra nueva en el mismo lugar donde estaba ¿quién? La casa vieja. Eso es la nueva creación en Cristo. En ese tabernáculo, Dios empezó una obra nueva. En este tabernáculo que soy yo, Dios empezó una obra nueva. Dice la Biblia, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Y todos ven que donde estaba antes aquella casa vieja, ahora hay una nueva, porque es una nueva creación. O sea, Dios nos crea de nuevo en Jesucristo. Amén. Es maravilloso cuando Dios hace estos cambios y Dios dice en su palabra que Él no morará en templo hecho por manos de hombres. Así que todos nosotros somos hechos por Dios. Dios ocupa a nuestros padres para que nosotros podamos nacer. Somos una creación de Él. Cuando nacemos en este mundo somos un tabernáculo caído, un tabernáculo sucio. Pero cuando nos acercamos a la cruz de Cristo, somos un tabernáculo levantado. Un tabernáculo que ya no necesita a lo levita para que sea llevado para un lugar y para otro, sino que es el Espíritu Santo el que nos levanta y nos lleva a un lugar a otro, para servirle a Dios vivo. Y ahora ese Dios mora en nosotros. Hermanos, amigos, si fuésemos capaces de entender esta maravillosa experiencia, esto maravilloso que hace Dios de morar en nosotros, y algo tremendo. Imagínense, el creador del universo entero mora en nosotros. Como decía vos, que en este cuerpo somos barro, no somos nada, pero Dios mora en nosotros porque somos creación de Él y somos hechos nuevas criaturas, somos algo nuevo. Todo lo viejo pasó. Tenemos que entregar nuestra voluntad, nuestro intelecto, todas las cosas para que el Espíritu Santo haga como Él quiere y nos lleve a donde Él quiera. Amén. Mira lo que dice el libro de Levítico, capítulo 14, versículo 8 y 9. Esto lo cojo yo como tipo, ¿vale? Como sombra, como simbología, para que podamos entender hasta donde, de alguna forma, ¿no? En el Antiguo Testamento se daba a conocer la regeneración, porque en el Antiguo Testamento no podía ser literalmente la persona regenerada, porque la sangre no había sido vertida, la sangre de Cristo. O sea, el sacrificio perfecto no había sido hecho. ¿Me sigues, hermano Huerta? Y entonces, al no ser hecho el sacrificio perfecto, siempre todo estaba basado en la sombra y en la simbología, en el tipo. ¿Me sigue? Ya en Cristo es diferente, pero mira lo que dice el Antiguo Testamento acerca de lo que había que hacer cuando una persona quedaba excluida del campamento por causa de sus pecados, y luego cuando iba a ser injertada, era como una especie de regeneración para volver al campamento, que es lo que Dios hace con el ser humano cuando vuelve Dios a agarrarlo y a meterlo en su gloria, porque estamos destituidos de su gloria para tener otra vez comunión con Él. Y dicen en Levítico 14, 8 y 9, dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo el pelo
y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda durante 7 días. Ahora dice, las cejas de sus ojos y todo su pelo y todos sus vestidos lavará, y todo su cabeza, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Ahora tú imagínate que tú y yo cogemos una maquinilla aquí y nos raemos todo el pelo, el pelo de la cabeza, y nos raemos las cejas, que las cejas están puestas ahí para algo y también tienen muchos signos de identidad. Las cejas nos identifican, nuestras expresiones están ahí metidas. Toda la barba, que eso es más común en nosotros porque hemos heredado la cultura greco-romana. Todo el vello del cuerpo, ¿vale? Que hoy día ya prácticamente estamos en eso. Ha vuelto otra vez todo el tema del depilarse los hombres y demás, ¿vale? Pero cuando tú le metes el cabello de la cabeza, incluso las cejas, como ahí dice, símbolo de la regeneración. Si yo te viese a ti ahora mismito, Walter, así en esa condición en la que estamos hablando, me costaría identificarte. ¿Por qué? Porque es un reseteo el que se te hace. Es una nueva creación la que se está haciendo ahí. Sigue siendo Walter, evidentemente. Y otra vez carecería el pelo, ¿vale? Pero ¿a qué se está refiriendo el Señor cuando decía todo ese vello fuera? Te dejo, como dicen por ahí, no te dejo ni raíz ni rama de lo viejo. Te hago una nueva criatura por los méritos de Cristo y entras en una naturaleza santa y divina donde te reseteo de los pies a la cabeza y luego cuando te salga ese cabello y ese vello ya te va a salir en el orden perfecto de mi voluntad. Vas a ser una nueva creación, pero es la que yo tenía estimada desde el principio. Desde antes de la creación del mundo ya yo te visualicé y te tenía concentrado en ese proceder. Pero el pecado distorsionó todo. Y en la regeneración todo vuelve al orden en el que Dios se propuso desde el principio. Amén. Es verdad que Dios cambia todo nuestro ser interiormente. La palabra de Dios también dice que hermosea el rostro. Amén. Y la verdad, algunos sí que necesitamos esa hermosura, pero a la que nosotros estamos refiriéndonos es al interior, donde mora Dios, donde cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne para que podamos sentir su presencia, donde pone su Santo Espíritu para que sigamos sus preceptos y todo lo que Él quiera hacer para con nosotros. Y todo eso tiene que ver con la entrega que nosotros podamos hacer también de nuestra voluntad. Me gusta mucho un versículo que sale en Colosenses 3:10, dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando, o sea, se va hasta el conocimiento pleno del que lo creó, de todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Tenemos que entregar todo para que Él nos vaya llenando ese conocimiento de Él, entregar nuestra voluntad, orar, leer la palabra. Es muy importante. Siempre nosotros vamos a hacer hincapié en que ustedes lean la palabra, que no solamente se queden con lo que nosotros estamos compartiendo o lo que pueden escuchar en el culto, sino que ustedes puedan leer la palabra. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, es tremendo, o sea, para que ilumine. Nosotros estamos en tinieblas, estamos en oscuridad. Es como que si yo voy a la morgue, ¿cierto?, donde están los muertos, y lo cojo y le pongo un camión encima, no va a sentir nada porque está muerto. Pero cuando nosotros tenemos esa iluminación del Espíritu Santo, cualquier cosa pequeña que nosotros queramos hacer, como compartió Oscar, cualquier pecado nos va a afectar, vamos a sentir qué me pasa, qué estoy haciendo, qué estoy mintiendo, estoy robando, estoy haciendo estas cosas, qué pasa. Ese es el conocimiento que Dios quiere. Tienen que pensar, hermanos, que está Dios mismo en nosotros, llenándonos de ese conocimiento, iluminándonos, así como en el Génesis,
que el Espíritu de Dios caminaba y Él estaba sobre toda esa oscuridad, sobre todas esas tinieblas, sobre todo ese desorden estaba Él. Y el Espíritu Santo está sobre todas esas cosas, está en nosotros, para iluminarnos, para guiarnos, para llevarnos donde Él quiera como tabernáculo de Dios que somos. Amén. Él nos adquiere en Jesucristo y nos hace nueva criatura, porque no nos puede recibir como hijo ni nos puede recibir como parte suya sin tener su naturaleza. Entonces cuando Él nos adquiere, nos pone su sello. ¿Y ese sello cuál es? Es el Espíritu Santo. Y ese es el que hace la obra. Hablamos y seguimos testificando de que la regeneración es una obra de Dios. Amén. Es una obra dentro de su bendita gracia, que Él nos regala un espíritu nuevo y ese espíritu empieza a trabajar inmediatamente dentro de nosotros. Mira lo que dice Tito 3:5, dice, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, hay una transformación interna en nosotros, pero no lo hizo por nuestras obras de justicia, porque hasta que no venimos a Cristo, hermano Walter, y ya el tiempo hoy nos ha alcanzado, o sea, ya prácticamente tenemos que despedirnos, mira. Wow. Pero vamos a decir una cosita antes de irnos. Hasta que el Espíritu Santo no viene a morar en nuestro corazón y nos regenera, hasta ese momento no hemos hecho para Dios ni un ápice. Habremos ayudado a las personas como queriendo ser buenos, con obras de religiosidad. Dice, nos salvó no por obras de justicia, las cuales nosotros hubiéramos hecho. ¿No? O sea, en el cielo no nos ha computado nada, no hemos cotizado cero. Mírame, cero, hermano Huerte. No hemos dado ni una alabanza, no hemos glorificado a Dios ni una sola vez. No hemos mirado a Dios a los ojos por el Espíritu, no hemos hecho nada. Todo el bien que supuestamente habíamos hecho, como le dijeron a Nicodemo, lo que nace de la carne, carnes. Y de la carne muchas veces tenemos hasta buenos sentimientos, entre comillas. Nada vale. Cuando la regeneración empieza, ahí es que todo comienza. Y ahí es que empezamos a cotizar en el cielo. Amén. Hermano, el tiempo ha avanzado. Así es. Bueno, como siempre, la gente creerá que esta es una frase que ocupamos comúnmente, pero es verdad que el tiempo se hace poco y nos gustaría estar mucho tiempo más. Pero bueno, ya nos estaremos viendo en otra ocasión, en otro programa nos estaremos escuchando. Y pedirles que sigan escuchando el programa, que lean la palabra, que busquen de Dios. Estamos aquí para su servicio. Cualquier duda pueden llamar al WhatsApp, que Oscar luego ya va a estar compartiendo el número. Amén. El jueves vamos a seguir hablando de la regeneración, hermano Huerta. Amén. Vamos a seguir meneando esta doctrina, esta enseñanza. Creemos firmemente que la Biblia nos abre los ojos a través de esta verdad, que esto es una verdad que se produce en el corazón del creyente, o mejor dicho, del pecador arrepentido que viene a ser creyente, y que este nacimiento de adentro es eterno, ya es para siempre, ya somos de Dios, hemos nacido de Dios. Es lo más glorioso que un ser humano puede ser. Yo siempre estoy en el programa Gracia y Paz repitiendo eso, anunciando el regalo de la salvación del alma. Es lo más lindo, es lo más grande que un ser humano puede recibir, aunque aquí podemos tener experiencias maravillosas, pero es lo más grande. Así que yo, sin más, bueno, quiero darle a la audiencia, a los amigos, a los hermanos, el número de WhatsApp, por si quiere llamar al programa o pasar una necesidad de oración o cualquier situación, cualquier duda o cualquier expresión que quiera hacer. Nuestro número es el 655-85-7327. Lo repito, 655-85-7327. Ese es nuestro número de WhatsApp. Ahí le vamos a atender con mucho gozo, con mucha alegría. Y bueno, ya el tiempo nos ha alcanzado. Nos veremos nuevamente el jueves, si Dios lo permite, en un nuevo programa de este En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Sin más, nos despedimos. Un saludo y que el Señor os bendiga.
Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.